Saludos amigos y bienvenidos a este su Goldcast con este servidor José Piculín Ortiz. Antes de comenzar con este episodio, aquí sabemos que apoyar el deporte boricua es clave y T-Mobile Puerto Rico está bien claro en eso. Con ellos, nuestro equipo nunca pierde la conexión. Gracias a T-Mobile, muchos de nuestros atletas pueden estar conectados donde quiera que vayan a representar nuestra isla. Y con ellos, tú también puedes hacerlo comprando y activando tu teléfono en tmobile.com. Con envío gratis y sin filas, así que ya lo saben, si necesitan un nuevo teléfono o accesorios, puedes ordenarlos hoy mismo en tmobile.com. En esta ocasión no me quiero alargar mucho porque la historia es bien larga, pero quiero que la conozcan a través de nuestra conversación con el señor Rafael Emilio Muñiz García de la Noceda, conocido por Rafo Muñiz. Bienvenido, Rafo. Bienvenido, Picu, tú. No, Picu, gracias. Sabes que soy un fanático de tu Goldcast, fanático de toda la vida, de tus ejecutorias en y fuera de la cancha de baloncesto, y el estar aquí para mí es un gran privilegio, y además que un patriota como tú, que me entreviste para después que me dejes hacer unas preguntitas, no tiene precio. Sí, esto va a ser un programa, gente, bien interesante, muy interesante. ¿Dónde naces y bajo qué circunstancias? Pues yo nací en el Hospital Auxilio Mutuo de Río Piedra. Sabes que Río Piedra ya en esa época no era municipio, porque no es municipio desde los 1800, y soy el sexto varón consecutivo de Lucas Tomás Muñiz Ramírez, área de un Tommy, y Luz María García de la Noceda de Yabucoa. El sexto varón. Primero fue Tomás Geraldo, Félix Antonio, Mario Andrés, Pedro José, Manuel Alberto y yo. Y después vinieron dos hermanas y una hermana de crianza. Esa es la de crianza, correcto. Sí. ¿Y cómo fue esa crianza entre ustedes tantos? Imagínate, vivíamos en Floral Park, que para los que tienen cierta edad y conocen la historia de los García, papi le puso Parque Florido en los García. Y vivíamos en un régimen que tuvo que imponer mi mamá, muy interesante, porque eran dos camadas de hermanos. Ruby, que es mi hermana de crianza, que es la mayor, se llama Luz María como mi mamá. Como tu mamá. Ruby, Tommy, Toño, Mario son los mayores. Una cepa. Pedro, Manolo, Rafo, Lucy e Hilda somos la segunda camada de la misma madre y padre. ¿Cuánto hay de gap? 4 años. 4 años en ese gap entre el último y el primero de la siguiente. Eso es así. Y mi mamá tenía reglas para el uso de la cocina, reglas para el uso del family room. Estructurada. Reglas para el uso del baño, reglas para el uso de la sala. Solo un baño. No, varios baños, pero cada baño tenía reglas. Sí. Porque imagínate, en un momento estuvimos viviendo los 9, mi papá y mi mamá. Vivíamos a 5 casas del Colegio Espíritu Santo, donde en un momento estudiaron Tommy, Toño y Mario, y los votaron por indisciplina. Terminaron en la Antilles Military Academy. Y en espíritu estudiamos Pedro, Manolo, Rafa, Lucy e Hilda. Eran 5 casas. ¿Y quiénes eran los controversiales? Pues yo pienso que mis hermanos mayores vivieron la época de Woodstock y de los hippies. Sí. Y de ellos 3, Mario era el más chiquito de estatura, pero el más bravo de los bravos. Si hubiese sido boxeador, hubiese sido como Iván Calderón o algo así. Y la realidad es que pues los votaron del Colegio Espíritu Santo, y el dueño de la Antilles Military Academy los cogió de internos en la Antilles. El resto estudiamos en el Espíritu Santo y nos graduamos del Espíritu Santo. Y mira para allá, siendo familia numerosa, Rafa,
me da curiosidad, pues en casa éramos 5, pero me da curiosidad quizás don Tommy o doña Lucy, de alguna manera un consejo que estuviera don Tommy, aunque estuviera trabajando, o era doña Lucy quien agarraba la batuta más que don Tommy. Mi mamá era en mano firme con la administración de la casa y los distintos momentos en que había comida, porque cuando salíamos del Colegio Espíritu Santo, siempre cada uno de los que estábamos en la segunda camada traíamos algún pana o una novia. Sí, sí, sí. Así que el almuerzo era para 8 o 10 y la cena era para 20, por lo menos para 20. Wow. Y allí en Floral Park, en la calle Pachín Marín, estábamos en momentos 20 o 25 personas. Había varios de mis amigos que con el paso del tiempo tuvieron hasta llave de mi casa. Bien Era interesante. bien familiar. Pero mi papá, y esto es la base de el crecimiento y el amor a la patria de parte de todos mis hermanos, y yo pensaría que mío. Mi papá era muy poético en sus decir, ¿verdad? Y era, tienes que amar a la patria, tienes que amar a Puerto Rico, tienes que conocer a Puerto Rico, tienes que respetar. Yo soy una persona muy pública, pero aquí, si ustedes tapan un inodoro y no viene el plomero, ¿qué hacemos? Aquí el que nos ayuda con el césped o el que brinda algún servicio, ingeniero de electricidad, el que sea, ustedes lo tienen que tratar igual, porque si no, yo me voy a ocupar de meterlos en cintura. Y nos enseñó eso, independientemente de la cuestión política, el amor que es mi papá y mi madre también, pero el amor de mi papá hacia Puerto Rico y respeto al otro ser humano. Al otro ser humano. Papi nunca escribió él un personaje que tuviese una discapacidad, ¿verdad? Nunca necesitó de las discapacidades o del racismo o del racismo. Del racismo. Mi papá fue muy buen amigo de Diplo y le llegó, ¿verdad? Él me contó que él llegó a decirle a Ortiz del Rivero, que era como se llamaba, chico, con tanto talento que tú tienes, pues, ¿sabes? Ya, que tienes que hacer un personaje de pintarte, claro, era otra época, ¿verdad? Y Diplo se nos fue muy joven. Sí. Diplo se fue desgraciadamente. Al año de empezar la televisión. Correcto. Pero mi papá era la conciencia nacionalista y el renacentista y ambientalista. Y mi mamá, una mujer completa que sin ella no nos hubiéramos dado, como dicen en el campo. Ese muchacho no se hubiera dado. No se hubiera dado. No. Buscaba a don Tommy en las figuras que en su quehacer diario, ábrese actores, actrices, de alguna manera observar y resaltarle a cualquier persona, mira, tú puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Correcto. Él creó, papi tenía la piña, ¿verdad? Y en la piña que estuvo Paquito Cordero mucho tiempo, que es mi padrino, Paquito fue parte de la piña, pero la piña eran Luis Antonio Rodríguez Yoyo Boy, Paquito Cordero, Emma Rosa Vincentí, José Miguel Agrelot, Eddie Miró, Silvia Resach era parte de la piña y ella escribía para radio los jingles para los anunciantes de los programas que producía en la radio mi papá. Mira, vaya, casi nada. Silvia Resach. Silvia Resach escribió guiones de humor como parte de la piña de don Tommy Muñiz. Una figura bien importante para, ¿verdad? Nuestros artistas, pero sobre todo para nuestra música y nuestra folclore. Primera compositora romántica. Romántica sobre con todo. Con el permiso de atreverse a ser erótica, atreverse y atrevida, coger los golpes de hacer erótica y atrevida. Atrevida, pero con un padre como el tuyo junto a ella, ya eran dos atrevidos, porque don Tommy también no tenía, como decimos en el campo, pelos en la lengua, e iba
a dar... Con mucho respeto, pero se exacto, atrevía a ponerle los puntos a las IES. a lo que fuera, a lo que Correcto. fuera. Don Tommy les hablaba de esa manera, Rafa, pero en alguna manera no fueron todos los que entraron dentro de su, ¿verdad? A su mismo trabajo dentro de la televisión. ¿Cuándo tú decides que era tiempo Yo no de decidí. entrar a la figura mediática en Yo no televisión? decidí. No, te obligó. Bueno, te hago el cuento. O te aló, vamos a decirlo. Mi papá utilizó durante el tiempo de la radio, cuando Jacobo era parte de La Piña, Sí. cuando comenzó con los programas de radio, mi papá hizo papeles de jovencitos. O sea, él no era el papá o la mamá de la familia Pérez, por darte un ejemplo, ¿verdad? Luego, Eddie Miró, entre otros, José Miguel Agreló, que le Cuando pedía, hizo Torito era... claro, hacía le el pedía papel. trabajo todo el tiempo a mi papá porque Agreló vivía cerquita de Floral Park, a 3 calles, ¿verdad? Y le pedía a papi estar en radio. Y así nació el personaje de Torito, siendo, aunque era un joven en escuela superior, estudió en la Central. sí. Agreló y Vigoró estudiaron en la Central, ¿verdad? Pues Agreló empezó haciendo el personaje de Torito. Y se llamaba el profesor Colgate originalmente, porque la mayoría de los programas de radio los auspiciaban jaboneras. Sí. ¿Quiénes son las 3 jaboneras grandes en el mundo? Colgate Palmolive, Palmolive, claro. Lever Brothers y Procter Gamble. Y Procter Gamble es Crest, por ejemplo, ¿verdad? Así que las jaboneras, como eran las que pagaban, pues el profesor Colgate era el Colegio de la Alegría. Papi era el profesor Colgate, y era el profesor Colgate y el Colegio de la Alegría. El Colegio de la Alegría. Luego, cuando fueron a televisión, los primeros años fue el profesor Colgate y luego se quedó como el Colegio de la Alegría. Ahí juntaron muchísimos talentos, Oh, como bien dice La Piña. Sin duda, la piña de mi papá tuvo, ¿verdad? Y con mucha humildad está ahí. Como diría Fonseca, los datos son los datos. Ajá. Y mi papá tuvo esa capacidad de crear y de crear. Hablábamos Pedro, mi hermano y yo el otro día, que papi escribía, estoy sacando el cálculo, 45 libretos de 12 minutos a la semana para radio. 45 libretos de 12 minutos a la semana para radio. Santo Dios. Pero... De programas de humor. Y por eso... Y La criada malcriada. Y que escribía Agrelot, por Hogar ejemplo, Dulce porque yo me Hogar. imagino que algo escribían también, ¿no? No, Agrelot, no, etcétera. Agrelot nunca No, escribió. Nunca No, a escribió. mi papá lo enseñó a escribir Torres Martinó, ¿verdad? Y mi papá escribía, yo Dios heredé mío. la maquinilla original de mi papá, está en mi casa, yo la mandé a arreglar, tiene 80 años la maquinilla de mi papá. Válgame Dios. Y mi papá escribía, tenía 8 muchachos y después 9 pico, tú sabes. Había que trabajar duro. Sí. ¿Verdad? El tiempo era para escribir Pero- libretos o para tener muchachos. Además, pero tuvo los dos. Sí. No había Tuvo los televisión dos, no todavía. había no televisión había todavía, televisión. claro. Pero tu papá te aló bastante bien como figura mediática, ¿verdad? Y La me trajo televisión. a mí. Inocentemente, en el programa, lo sé, ¿verdad? correcto. En el programa Gloria y Miguel, Ajá. yo hacía un personaje. Gloria y Miguel, amigos del Ese fue el primer deporte. programa. Amigos del deporte. Gloria y Miguel lo escribía Emilio Heike. Sí, eso vi. Entonces mi personaje se llamaba en el programa Tocayo, Tocayo. porque yo me llamo Rafael Emilio. Así Y que él se llama Emilio claro. Heike escribió mi personaje y le puso Tocayo. Y yo empecé en Gloria y Miguel en la guapa vieja, lo que es hoy día la sede del Partido Popular Sí, Democrático. sí, era guapo. Era Guapa Sí, Televisión. Y yo empecé ahí y eran cámaras en blanco y negro y no había videotape. Era una cosa que se llamaba vivo. kinescopio. Se filmaba en kinescopio, se quemaba en kinescopio y se ponía el kinescopio en blanco y negro. Rafa, los García
obviamente uno de los programas bien icónicos de la televisión puertorriqueña en la época. ¿Qué los hacía especial? Yo pienso que lo García lo hacía especial en que, excepto Gladys Rodríguez y Papi, el resto de los personajes éramos actores orgánicamente. William Gracia era ingeniero industrial. Nunca había salido en televisión. Papi se inventó este personaje que se llamaba Pepín, que era... Pepín vivía al frente de nosotros en Floral Park, en Parque Florido. Godofredo es Gurin Belgodere. El Gurin Belgodere. De Gurin, él le puso Jodo. Y de Jodo, porque se veía feo, Jodofredo. Que también le puso, vecino de ustedes. Correcto, le puso Godofredo. En Quintana. Junito, el primero era un chamaquito de Sidra, que el papá era amigo de Papi, de Bohemia. Pero el próximo fue Galdo Rubio, que paraba todos los días cuando salía del Colegio Espíritu Santo y me decía, mira, yo quiero salir en televisión en eso de los García. Entonces sacaron, el papá de Junito sacó a Junito porque estaba teniendo problemas en la escuela y qué sé yo, y yo me acordé de Galdo Rubio. Y Picu, había como 80 niños esperando para una audición para ese personaje, porque ya los García estaba primero. Correcto. Y cuando yo llevo cargando a Edgardo Rubio, que pesaba 40 libras, mira papi, y me dijo, pero si es que es la misma cara. Sí. Y dije, díganle a los otros que se vayan. Ginny era la sobrina de Efraín López Neri, de Cagua, ¿verdad? Gladys, pues por supuesto. Que era el amor de tu vida en el programa. El personaje, correcto. Claro. Don Víctor, en la vida real, la persona que hizo el papel se llama Don Víctor y era nuestro vecino de la otra casa al frente y era el papá de Flavia García, la mano derecha de mi papá por 50 años. Así que yo creo que el tener este grupo de actores que Papi les escribía, creando una mezcla de su verdadera personalidad en la vida real con el personaje que él había utilizado para diseñar los García, fue la mezcla. Además, que Juan García era el papá de todos nosotros. Claro. Tú sabes, miles de puertorriqueños a través de estos 37 años desde que pasó los García o que comenzó, se echaban a llorar, me decían es que mi papá es como Juan García. Me hace el favor, me averiguas en qué termina el programa y me lo cuento, lo que yo voy a hablar con Godofredo, ¿ok? ¿Qué era, Godofredo? Don Juan, yo quiero dejar claro como orden y principio que usted y yo tenemos que hablar, ya que usted me inmiscuido en ciertas cosas con Ginny. Sí, Godofredo, pero dígame eso mismo en español del que se usa todos los días. No me rebusque. ¿Qué fue? Que me metió en chisme con Ginny. Mire, caballerito, vamos por parte porque le arranco la cabeza. Mi papá es el mismo Juan García. Que plasmaba el retrato de la familia puertorriqueña al dedillo. Y los García fue mi regreso a la televisión porque después que yo hice Gloria y Miguel, hice Esto no tiene nombre, que yo era el nene imprudente. Sí. Y con quien primero lo hice fue con don Arturo Somoano. De ahí mi relación de amor con la Fundación Arturo Somoano y la Orquesta Filarmónica. ¿Verdad? Después fue Roberto Rivera Negrón, que era un gran actor. Pero después de Esto no tiene nombre, mi papá y mamá tuvieron el temor de que yo siguiera el camino del vacilón de Tommy, Toño y Mario. Y me sacaron de la televisión hasta que ya en primer año de universidad, aunque yo parecía que tenía 15 años, regresé con los García. Regresas con los García, pero en tu visión, ¿verdad? De ahora, hoy en día, de tanto, ¿verdad? Tanta experiencia que has tenido, ¿verdad? Y que aporta. El mundo ha cambiado bastante, pero para quien no lo conozca, ¿cuál era el impacto de la televisión, digamos, en Puerto Rico para los años 70 y 80? La televisión fue un cambio tan maravilloso porque la televisión probó y le dio valor y legitimizó la puertorriqueñidad. Cuando mi papá y otros, como Torres Martinó, como Diplo, ¿verdad?, empezaron a escribir
sobre la cotidianidad de esa nueva cepa de clase media. Porque en Puerto Rico, cuando se estaban criando nuestros padres, Pico, el tuyo y el mío, era que estaban haciendo la clase media. Exacto. Es como el resto de América Latina, que le tomó 20 o 30 años más que a nosotros. Y con la incepción de la clase media y de momento el que haya televisores y que en los televisores se pueda hablar de cosas que están pasando y que por generaciones los puertorriqueños hablan. En una época hablaban como Agreló, en otra época hablaban como Antonio Sánchez el Gánster, Sí. ahora hablan como Raymond, ¿verdad? Sí. Es bien particular. Y yo tenía esta compañera desde primer grado que me decía, si se rompe el aparato del televisor, si se rompe la pantalla y yo estoy viéndote en televisión, tú vas a salir caminando con los otros que están en el televisor. Así de maravillosa fue la televisión. Claro. ¿Verdad? Pero no había un reaching tan lejos. Yo soy de Calley. Claro. Y en esa época el campo no tenía televisión. Es correcto. Acá San Juan sí tenía, pero el campo no no, había televisión. Y si había aparatos, había que mover la antena de 20 formas. O el gancho, había que poner el gancho de ropa. O sea, Porque la señal de los canales que se distribuía por región, por ejemplo, el canal 7, su licencia de operación, eso después se resolvió con la llegada del cable. Exacto. Pero el canal 7, la licencia era de Ponce. El canal 5, la licencia era de Mayagüez. Allá de Mayagüez. Correcto. Claro. Entonces el 2, el 4 y el 11 eran de San Juan. Entonces en Mayagüez no se veía el 2, el 4 y el 11 hasta que llegó el 5 y el 12. ¿Qué cambios ha habido en la televisión, Rafa? Hoy en día yo soy de los que de alguna manera hablo con mi crew y les digo, pero es que la televisión nuestra local, yo la veo igual. No mejoró nada del 80 para acá. No mejoró nada, te voy a explicar, porque es una cuestión demográfica y de dinero, ¿verdad? Podríamos decir que los noticieros van a la par con lo que pasa en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en España, y la calidad de los equipos que tienen los noticieros, ¿verdad? Pero los noticieros tienen la ventaja de que la noticia está ahí todo el tiempo. Claro. ¿Verdad? 1. 2, le puedes dar tu estilo. Puede que el estilo de Quique Cruz, uno de los grandes directores de noticias de nuestra historia, sea distinta a la que tuvo Rubén Román en Telemundo, o tuvo la misma Carmen Jovete en el 11 y en el 7. Pero las noticias son las mismas. Se muere el Papa, se murió el Papa. Hay un terremoto, hay un terremoto. Hay un huracán. Asesinan a Kennedy y lo asesinan. ¿Y cómo tú puedes cambiar el dramatismo? Pero la materia prima está ahí. No hay dinero para pagar, para producir productos que compitan con Netflix, con Hulu, con Apple, hoy en día, obviamente, con ABC, NBC. De hecho, pero somos locales, o sea, estamos hablando de somos muy locales, chiquitos. somos muy pequeños. Lo más parecido a un programa que ha mantenido la imaginación del puertorriqueño despierta es el show de Raymond. Claro, Sí. es un gran balance de un grupo de actores dramáticos, porque nuestro mejor actor dramático de su generación es René Monclova. Y Ole Castro está ahí. Y Sarita Alque pudo haber sido una estrella de Broadway. Lo es, para mí. Y Lin-Marie Quintana. También, sí. Entonces a eso le añade que Miguel, Raymond son unos callejeros, Y como escriben. principalmente Miguel. Sí, Miguel escribe espectacular. Miguel. ¿Qué pasa? Que han tenido que depender mucho del astracán, que es una palabra del viejo teatro Un poco, español. sí, claro. Depende del astracán porque es muy difícil escribir. Y piensa, Toy Muñiz escribía 45 libretos a la semana para radio. Solito. Pero era un genio. Era un genio, pero está bien. Pero mira, en un país que... Porque es que Puerto Rico está tan bendecido con todos estos talentos que salen. Porque no podemos hacer televisión Es muy difícil. más al día. Muy o sea, difícil. Tenemos los actores, tenemos los comediantes, tenemos los músicos. Debiera ocurrir. Tenemos tanta cosa Debiera ocurrir. en un país, como bien dice, tan pequeño. Yo tuve una conversación con Guapa para hacer
cuando los 60 años de la televisión, para hacer una vez al mes Los García, pero no había takers, no había interés de los auspiciadores, no había interés. Y hoy día que se ha ido tanto dinero, por ejemplo, este programa es un programa que debería estar en punto 2 en Telemundo. Todas tus entrevistas son la mar de interesantes, pero hay que entender que punto 2 y Telemundo le saca más provecho más rápido sin invertir a poner un infomercial de la pepa negra sirve para... Sí. Y bien largos que son. Sí. Son larguísimos esos comerciales. Sí, pero es así, es una realidad económica. Entonces la televisión pública, que ahora acaba de tomar un cantazo brutal, porque no sé si has leído que Trump mandó a quitar el PBS. PBS en español es la Corporación para la Difusión Pública. Él la va a dejar sin fondos a partir de que terminen los contratos vigentes. Se dice que el Canal 6, el canal de gobierno, ¿verdad? Se dice, pues se supone que sea un canal del gobierno que de alguna manera adquiera el patrimonio y la responsabilidad de nuestro patrimonio, ¿verdad? Mucho más que los canales comerciales, ¿no? De los demás canales. Pero ¿cuál es el motivo que el Canal 6 versus, y ahora estoy buscando aquí un poquito más que quizás tú sabes del tema del archivo de la IUPI, artes visuales, lo que tú quieras, periódicos, están allí enterrados? Entonces, quiero preguntar, ¿es un denominador común el que todo nuestro patrimonio de historia, nuestro canal del Estado, que se supone que eso sea lo que manifieste, es un denominador común? Obviamente los gobiernos que hemos tenido, lo que nos está, digamos, tirando arena y tierra encima de nuestra historia. Porque, te pongo el ejemplo, la salsa la veneran más en Colombia que en Puerto Rico. Y en Perú. Y en Perú también. Y en España ni te digo. Y hasta los chinos están cantando salsa. Y los ecuatorianos. Entonces, los panameños. Todo Latinoamérica, los panameños, espectacular. Entonces, es un denominador común el pisoteo, digamos, gubernamental a nuestra cultura, a nuestra... Desafortunadamente, eso incluye, perdóname que te interrumpa, eso incluye los cantantes, todo lo que tenga que ver con nuestra cultura. Los escritores, los poetas, los actores de novelas, etcétera. Don Luis Muñoz Marín, cuando ya era un hombre mayor, seguía siendo nuestro gran hombre de Estado. Le preguntaron, don Luis, ¿qué usted entiende de la expectativa y ambición de que la televisión se convirtiera, la televisión pública nuestra se convirtiera en un instrumento de la puertorriqueñidad, de la cultura, del pensamiento crítico del puertorriqueño, a lo que fue en realidad? Y él contestó, eso fue como utilizar la espada de Bolívar para cortar salchichón. Y eso que yo te acabo de decir estaba en el escritorio de mi papá, detrás de él, en un cartel puesto sobre la expectativa de la televisión a la realidad. ¿Qué ocurre? Yo nunca he producido un programa para el Canal 6, pero tampoco nunca me invitaron a una subasta a yo presentar alternativas, ¿verdad? Hay un esfuerzo que está haciendo Puerto Rico Gana, que, ¿verdad? Alex DJ lo veo, sí. Es un ejemplo de lo que es ser talentoso en Puerto Rico. Lo veo, sí, lo veo. Y entonces en el segmento de las escuelas da grima las contestaciones que dicen nuestros estudiantes. Entonces yo pienso que esto se permea desde las clases de historia y geografía sobre Puerto Rico hasta
la utilización del canal público de Puerto Rico para diseminar la puertorriqueñidad, ¿verdad? Y eso ha ocurrido en todo tipo de administración, Año ¿verdad? tras Esto año. no es Año un tras problema de nada que no sea el que se utiliza las emisoras de radio y de televisión del pueblo de Puerto Rico para acomodar gente que no hay donde acomodarla. Que pasa en tantas otras agencias públicas Definitivo. de Puerto Rico, y yo no estoy diciendo que otra alternativa vaya a curar los males de momento, ¿verdad? Pero desafortunadamente no se le ha dado el mejor uso a nuestro sistema de radio y televisión pública. Que están ahí plasmados. Eso es así. O sea, está plasmado ahí. Y yo sé que tu viejo Don Tommy era reacio a que esas cosas sucedieran. Tenía Noches del Ayer y permitió que Noches del Ayer, esas emisiones que están repletas de visuales que eran propiedad de él las cedió, el programa lo cedió a perpetuidad al Canal 6. Al Canal 6. Y su colección y la colección de Paquito Cordero están cedidas al Archivo de Medios Audiovisuales de la Universidad de Puerto Rico a perpetuidad. Quienes únicos las pueden comercializar son los herederos directos de Paquito Cordero o de Tommy Muñiz. Wow. Y se hace un donativo de lo que produzcan. Te doy un ejemplo bien rápido. Sí, claro. La presentación del segmento de la residencia de Bad Bunny sobre salsa tiene muchos visuales de distintos salseros nuestros y otro tipo de personajes cotidianos puertorriqueños. Pues yo, que soy el representante de comercialización de la Fundación de Paquito Cordero, que era mi padrino, Sí. y Pedro, que junto a mis hermanos representan a la sucesión parte de mi la papá, familia. nosotros cedimos a un precio descontado los visuales, y de ahí la Universidad de Puerto Rico recibe 1% de ese dinero que nos pagó Rimas por usar la licencia nuestra, ¿verdad? Se dona para que se pueda mantener la colección activa y en buenas condiciones. Rafa, ahora voy un poquito para atrás. ¿En qué momento das el salto a trabajar tras las cámaras? ¿Cuándo Pues mira, decides? yo me percaté a mediados de los 80 de que nuestro mercado era tan pequeño que yo tenía una buena oportunidad en producir artistas y proyectos relacionados a la música tropical. De ahí nace Promotores Latinos, que fue mi empresa original. Casi yo soy parte de Eso es así. Pero eso lo vamos a hablar luego. Nombre que me sugirió Rubén Blades, que fue el primer artista al que yo le produje shows en Puerto Rico en 1980. Hace Yo 45 años. Yo empezando a jugar en San Germán. Eso es así, yo tenía 23 añitos. Eso fue con Papo, ¿verdad? Bueno, Papo entró como a los 3 años con Deportes Latinos, Deportes Latinos. que era una división de Promotores Latinos. Exacto. Sí, y ahí empecé con Rubén Blades. Fueron unas experiencias bien locas. Yo salí en televisión. Yo conozco a Rubén en una fiesta de la Fania. Y los únicos dos que no se estaban metiendo de todo éramos Rubén Blades y yo. Así que nos pusimos a hablar. ¿En serio? Muy en serio. Santo. Muy en serio. Son palabras Y ahí nos pesadas. pusimos a hablar y nos hicimos amigos. Y yo tenía 22 años. Y me dijo, chico, yo creo que el que me está trayendo a Puerto Rico y revendiéndome, me está dando un tumbe. ¿Yo por qué? Porque él le cobra comisión a la orquesta La Solución, donde cantó Frankie. Seguro. Porque eran trombones La Claro. Solución. Ajá. Él le cobra comisión a La Solución. Me cobra comisión a mí y me enteré que le cobra comisión al que le vende el show. Entonces, tú sabes, ni tanto ni tampoco, porque estoy pagando como un 35% de comisión. Es la cosa. Y entonces me dijo, ¿por qué no lo haces tú? Y yo desde que hicimos la primera girita dije,
fue como al año. Abrió Bellas Artes en el 81, perdón. Y yo le dije, Rubén, yo quiero que tú seas el primer artista de salsa en presentarse. Y entonces en ese entonces él estaba con Willy Colón. Hicimos una cosa que se llamó Una Sola Casa Latinoamérica Unida en 1982 y yo de inocente me propuse transmitirlo en vivo vía satélite a Venezuela, Panamá, Colombia, Estados Unidos y República Dominicana. Vendí la licencia para todos esos países. Me traje un animador de cada país. Yo tenía 25 años, Pico. Sí. Y la señal de paso para que llegara la señal a Calley, alguien no llevó la llave de la señal que era en Miramar, en AT&T. En AT&T. Y miren el problema que me busqué. Tuve que después darle descuento a todos los países. Yo lo grabé. Y tuve que ir a todos los países y darle un descuento para que no me demandaran. Ellos habían traído animadores a Puerto Rico. Sí. No sabes cómo lloré. Wow. Porque imagínate qué estrés para mí. Fui muy ambicioso, pero nunca he dejado de ser ambicioso. Yo no creo que haya nada malo, no la ambición, la visión también que tuviste de esa unión. Obviamente está resaltando uno de los más grandes salseros, ¿verdad? De músicos. ¿Y sabes con qué orquesta pero era? puertorriqueño adoptado, ¿no? La orquesta era con la Filarmónica de Puerto Rico, Arturo Somoano. Ay, santo Dios. Gente, es que aquí tenemos tantas cosas. ¿Cuál es el rol de un manejador o productor en este ambiente? Mira, el rol de un manejador, por lo menos desde mi visión, es ser un acelerador a algo que hecho correctamente iba a suceder como quiera, ¿verdad? Piculín Ortiz iba a ser firmado en la NBA como quiera, y Rafa Muñiz y Papo Cor lo vieron jugando en Oregon State y dijeron, a este flaco hay que ayudarlo y guiarlo para que sea ese primer puertorriqueño en irse en primera ronda, y te fuiste en primera ronda. Lo tiraron en el Canal 7, los Juegos Juegos de Oregon State. Nosotros comprábamos los derechos de los Juegos de Oregon State y los transmitíamos en vivo, aunque había 4 horas de diferencia a veces. 4, sí. Y iba a suceder como quiera. Tú ibas a ser esa superestrella, es el mejor jugador que ha habido en la historia de este país. Pero visión. Nosotros fuimos aceleradores. Claro. Yo te diría que hay 2 artistas puertorriqueños que yo me siento orgulloso. Yo aceleré a Rubén Blades, pero hay 2 puertorriqueños que yo aceleré. Uno con el que estoy trabajando en Segundas Nupcias, que son Gilberto Santa Rosa y Olga Tañón. Olga Tañón debió haber sido del tamaño o más que Shakira y Gloria Estefan. Es conversación para otro día por qué no lo fue, ¿verdad? Bueno, yo diría que es muy reconocida. Pero no es Shakira sí te entiendo ni lo Gloria que Estefan. no lo es. Y tiene talento o más que Shakira. Yo le he hecho a Olga Tañón en un escenario al que sea. Y a Gilberto Santa Rosa, yo lo pongo con quien sea. Gilberto Santa Rosa, algunos días, como dijo J Balvin, J Balvin dijo a Jimmy Fallon, este es nuestro Frank Sinatra. Qué valiente, ¿no? No fue un boricua el que lo dijo, fue un colombiano. Un colombiano, pero de una época muy distinta a la de Gilberto, ¿no? En el sentido de... Además de ser acelerador, es importante que te acompañen en la aventura, ¿verdad? Mi hermano Ángelo Medina, que es la persona que más yo admiro como el mejor manejador de la historia de América Latina, es Ángelo Medina. Ahí está la prueba. Y Ángelo Medina me decía, cuando empiezan a aumentar los ceros de la comisión mía, aumentan mis problemas con los familiares del artista. Siempre sucede. Y ha tenido mucha razón en eso. Y es mantener el bien común y uno como manejador identificar que el artista es la verdadera estrella, que uno es un facilitador. Tú sabes, y yo he tenido la oportunidad de trabajar, ¿sabes? Me parece que Luis Raúl pudo haber sido esta estrella
Hicimos una película y la película ganó premios internacionales. Se llama Chiquito pero Juguetón de Movie. Claro. Así que tiene que tener curiosidad, visión y mantener siempre claro que sin el artista no hay carrera. Claro. El artista o el deportista. O sea, ni para uno ni para el otro. Es correcto. Definitivo. Pero, ¿cómo se da esa relación con el caballero de la salsa, tuya y de él? Gilberto Santa Rosa, voy a hacer la historia como es. Gilberto Santa Rosa, a mí me pareció desde su inicio con Tú, La Muñeca, Lluvia con Tony Vega, que para mí, tú sabes, yo a veces estoy así aburrido y escucho cualquiera de las versiones que están de Lluvia, donde están Tony y Gilberto, y yo la puedo escuchar y escuchar y escuchar. Tú sabes, me parece una joya. Pues Gilberto, me fue recomendado a mí para un proyecto que eran un canto a Puerto Rico que hice para una empresa que ni existe, que era ITT, ¿verdad? Y eran Luna en la canción pop, El Topo en la canción folclórica y un artista tropical que no voy a divulgar el que nos dijo que no después que había dicho que sí. Y una de mis compañeras empleadas mías me dijo, yo soy vieja amiga de Gilbertito Santa Rosa. Y de verdad, y buscamos a Gilberto y lo conocí, ¿verdad? Y lo escuché hablando y dije, wow. Y entonces fui donde el cliente y le dije, este tipo, y da la casualidad que entre el proceso de producir el proyecto, pasaron 4 meses de yo presentarlo y ellos aprobármelo. Era una orquesta que dirigía Cuco Peña. ¿Verdad? Y en esos 4 meses la muñeca de Gilberto, porque así era que le decían a la canción, tengo una muñeca, la muñeca de Gilberto se había convertido, y Gilberto era, como después pasó con muchos de los urbanos, como este tipo que es esta estrella que está a punto de ebullición. Y entonces ahí, cuando él vio cómo yo manejaba las cosas, me dijo, oye, ¿a ti te interesa ayudarme con estas cosas y con estas cosas? Y pues, al final del camino, hemos tenido los dos una carrera, yo de manejo y él de respeto a mi manejo y él como estrella, sin precedentes para un artista tropical nacido en la patria. Sí. Porque Mark, a quien yo respeto, pero Mark no nació aquí. Nació allá, sí. La continuidad dentro de esa relación tuya con Gilberto, ¿se han adaptado a tantos cambios? Sí, señor. ¿A qué se debe? Gilberto está viviendo su momento más grande a los 62 años. Por eso digo. Eso no es lo típico. La única comparable es Tony Bennett. Ahí está. Tony Bennett por razones muy distintas. Tony Bennett, que fue un gran pintor, pero Tony Bennett tuvo 15 años quitado porque había tenido uso de alcohol y sustancias controladas, tuvo tiempo perdido. Y Gilberto, nos respetamos mucho, y él me dijo, Rafa, yo quiero que tú sigas haciendo esto y esto. Todo esto otro yo lo quiero hacer como yo crea que lo debo hacer. Y yo, brother, usted se ganó ese derecho previo a mi llegada. Usted es dueño de esa marca. Yo lo que soy un facilitador y un acelerador. Rafa, y digo esto de la evolución porque hemos perdido ya, no sé si recuerdas, y ahora quiero ir un poquito para atrás, las fiestas patronales de cada pueblo de nuestro país, Puerto Rico. Eso era salsa por todos lados, todos los grupos Roena, todos los grupos habidos y por haber, que habían muchísimos, tocaban todo el tiempo en nuestras fiestas patronales. Ya las fiestas patronales no dan lo que eran, no son lo que eran en nuestra época. Entonces, obviamente, por eso te pregunto, la evolución de Gilberto más la estabilidad, pero no ha sido una estabilidad local, es que afuera es que ha ido increciendo una cosa, pero que me la creo, sí.
Pero para eso hay que tener, ¿verdad?, ciertas cualidades y ciertos... La consistencia que él tiene. Esa es una. La consistencia que tiene Gilberto, yo solo la comparo con Heineken. Heineken no se deja provocar por los cambios en el mercado. Sigue igualita. Tú no has visto un anuncio de Heineken con, ¿verdad? No me hubiera molestado verlo, con 10 muchachas en bikini en un velero. Tú no has visto un anuncio de Heineken que se salga de lo que representa la marca. Pues Gilberto es el caballero. Gilberto es el mejor que viste. Gilberto respeta a la mujer de una manera increíble. Gilberto es generoso en el escenario con sus colegas. Y respeta su trabajo. Oh, además muy generoso en el escenario con cualquier colega que él sube ese escenario, sea desde Dinita Nazario a Yolandita Monge, a Cani García, a J Balvin, a Marc Anthony, a Rubén Blades. Él es muy generoso. El escenario de él en ese momento es el escenario del invitado. Es una de las figuras, Gilberto, y tengo que ponerlo de ejemplo porque obviamente lo admiramos un montón y es un gran amigo, pero es uno de los ejemplos grandes que hoy en día la juventud en la salsa están buscando añadirse cercano a él. Él es el referente ahora. Además de referente, consejero. Es correcto. Porque obviamente... sí lo es. Entonces... Lo vemos en Bad Bunny, en Rauw Alejandro, de alguna manera, ¿no? En su estilo. ¿Cómo lo ven ustedes en ese punto de vista con artistas que han pasado por varias etapas, ¿verdad?, de ascenso y de descenso del género? Yo pienso que Gilberto, con mucho respeto a lo que llamamos salsa, Gilberto, igual que Serrat o Sabina o Mercedes Sosa, o tantos otros grandes, ya es un artista tan completo que la gente lo ve como este entertainer, ¿verdad? Una mezcla de crooner con sonero, que claro, el que lo cuca, si me cucas estoy 45 minutos soñando. Y le mete, sí, estoy 45 duda, minutos soñando, ¿verdad? Que por eso el respeto que el Cano Estremera y él se tenían, porque era... con las pistolas. Nunca hicieron el show. No. Se pudieron haber saltado de chavo, pero definitivamente. por respeto al estilo de cada cual. Sí, no, pero es que el Cano era hardcore. Y Sí. obviamente Gilberto no iba Pero a llegar Gilberto a lo ese... admiraba. Lo admiraba, sí, pero no iba a llegar a ese... No, jamás. A ese punto. No lo veo ahí. Así es. ¿Qué tenemos los puertorriqueños que nos hace una plaza tan importante en la música latina? Puerto Rico tiene esta situación geopolítica que es única en el mundo. Porque sí, podríamos decir que Guam tiene esta situación geopolítica, sí, pero Guam queda en casa del... Allá. ¿verdad? Y no es de África. Y nosotros nos llegó primero con gran fuerza y entendiendo la música pop y de rock and roll, porque a diferencia de la mayor parte de los países de habla hispana, nosotros somos bilingües, forzosos, pero bilingües. Pero bilingües, correcto. ¿Verdad? Y eso no ocurre con los argentinos, los chilenos, Pero los no tiene nada de venezolanos, los malo colombianos, no. Hablar el idioma. Es una realidad. Eso es una bendición, hablar otros idiomas. Claro, eso es una bendición. Eso es una bendición, te lo digo. Entonces nosotros tuvimos que una frase política que ya no hace sentido, pero en su momento lo era. Tenemos lo mejor de dos mundos, ¿verdad? Nosotros entendíamos de qué hablaba Eleanor Rigby en la canción de los Beatles, pero los que estaban en Argentina no, ¿verdad? Porque no entendían la letra. Y eso inicialmente logró que todo el mundo quisiera a Puerto Rico como punto de partida de entrar al resto del mundo gringo y europeo. O los europeos veían que la entrada a Estados Unidos y a muchos países de América Latina era Puerto Rico, ¿verdad? Todavía México es muy poderoso, pero Puerto Rico es la meca de la música. A eso añádele que el Coliseo José Miguel Agrelot creó este lugar donde
viene gente de todos los países Estamos- a ver show, no solamente a ver la residencia. Estamos reviviendo artistas de Perdón. los 60. Los estamos recibiendo en este país, los revivimos y vamos y los vemos. Y te hablo de funciones llenas. Eso es así, pero es que disfrutamos mucho del entretenimiento. Pero se aprovechan de nuestra nobleza también, Cla- soltando el billete para obviamente, ver el espectáculo. Por eso tan importante que el Colegio de Productores, liderado en ese momento por Ángelo Medina y José Antonio Mellado, nos aseguráramos que la empresa que administra el centro de convenciones y el Coliseo no pudiera producir espectáculos. Exactamente. Porque si no, hubiéramos desaparecido y no habría Move Concert, ni Paco López, ni Noah Sad produciendo. Exacto. Hubieran tenido que estar encajonándose a lo que decidiera una empresa, ya fuera europea o americana. Europea o americana. ¿Dónde pisamos primero hacia el este del mundo con la salsa? ¿Fue la Fania en África? No creo. Yo creo que íbamos más antes de eso. No, yo creo que fue la Fania en África. Yo pienso que hubo Puente. Puente entró en los clubs, Tito. ¿verdad? En los dinner clubs, que eran sitios donde, ¿verdad? Todavía uno va a París. Sí. Y en Moulin Rouge es un Sí. ejemplo de lo que te digo. Tú ves un show en Moulin Rouge, ¿verdad? Pero comes. Cena es un supper club. Sí. Un supper club. Sí. Pues Puente tiene un cuento bien largo que lo voy a hacer bien corto, que fue que cuando se pegó Oye Cómo Va, grabado por Santana, Oye, ¿cómo va? pues él fue al London Palladium, Ajá. ¿verdad? Y el hombre que lo presentó dijo, y aquí está con esta canción que hizo famosa Santana, aquí está Tito Puente con un poquito de su Santana Music. Y Tito se ofendió con el tipo y lo paró. Tito era un atrevido en el micrófono. You're wrong, my friend. I It wrote belongs this to song me. and this song Exacto. was first. It And belongs he to me. covered the song. So this is not Santana music. It is This is Tito Puente Puente. music. Y ese Puente, que tuvo como 3 o 4 meses de gira, llega a Nueva York, a donde él vivía, y encuentra que hay un cheque de regalía de 6-0. Dice, llamó a la empresa disquera y dice, oye, pero ¿y esta regalía de su empresa editorial? No, eso es por Oye Cómo Va. ¡Wow! 6 cifras. Así que él dice que él volvió el año después al London Palladium y cuando el tipo lo presentó dijo, no, because now you're going to hear the guy who wrote Oye Cómo Va, which is Puente Music. Y que entonces Puente, en su sentido del humor, lo interrumpió y le dijo, no, my friend, this is Santana Music. Santana Music. Santana Music. Así Mucho que, todavía, así mucho. que fue probablemente Europa, fue África con la Fania, sin duda, y luego el resto de Europa con la migración que ha habido en los últimos 30 años. En España nada más hay 850,000 venezolanos. Así es. Así que nosotros, por ejemplo, para Gilberto, España, nosotros acabamos de hacer una gira Sí, sí. que solo salimos para hacer Milán y Londres. El resto de la gira fue No, y los Países en los Bajos, mejores los festivales. Países Bajos están llenos Por, de por mucho cierto, también. que tú tuviste un éxito brutal en España, España. jugando baloncesto. En una época donde no había tanto latino. Donde no había mucho latino. Sí, los que estudiaban allá, Indio Báez, Borrás, hubo varios antes, mucho antes que yo. ¿Tú sabes que Pacheco, el de los muñequitos, jugaba baloncesto? Sí, y era bien fanático del básquet. Es correcto. Era bien fanático del básquet, yo recuerdo Era mucho. point guard. Yo veía a Pacheco mucho. Medía 5 Bueno, con nada, pero se era hizo point la liga guard. Pacheco, acuérdate. Eso es así. Se hizo la liga Pacheco en este país en la época. Correcto. Cuando se jugaba y él era súper tremendo fan. Descríbeme a Don Tommy. ¿Qué cualidades le permitieron alcanzar tanto éxito, producir tanto, pero más aún ganarse el respeto de este país? Una persona bien honesta, un puertorriqueño por encima de cualquier consideración, no importaba el costo que tuviera para él, económico o político, así fue, ambas.
un hombre que admiraba cada pueblo de este país. Él fue a todos los pueblos de este país, primero con las fiestas patronales, que por décadas hizo fiestas patronales, que Paquito era el booking agent, ¿verdad? Aprendió y fue con sus programas a todos los municipios de Puerto Rico y le encantaba ir a la isla y querer a los puertorriqueños, admiraba la personalidad de nosotros los puertorriqueños y la versatilidad musical del puertorriqueño. Fue amante de la poesía de José Antonio Dávila, de José Diego, de tantos otros, tú sabes. Nació en Ponce y era fanático de los Leones y teníamos estas discusiones mías con Santurce y él con Ponce, pero su familia era de Cabo Rojo, o sea que debió haber sido fanático de los Atléticos, Claro, claro. pero era ponceño de los que rompió radio, igual que yo, rompió radio transistores. Sí, me imagino. Rafa, don Tommy, cuando no estaba de acuerdo con alguien, ¿cómo era? Era tenaz. Lo único que yo podría decir es, y se equivocaba muy poco en eso, que, ¿verdad? Si tú perdías la confianza de mi papá, tenían que pasar 10, 15, 20 años y tú probarle 100 veces que tú habías cambiado y habías reformado o te sacaba de su realidad. Por ejemplo, a papi no le gustaba que los actores en los programas que había libreto, eso se llama en inglés scripted TV, si tú venías y guasimillabas, incluyéndome, que eso es meter... No cambies nada, te refieres. Y tú lo hacías de manera abierta, en el próximo programa te daba el castigo más difícil para un actor, estar en una escena sin hablar. Sin hablar. Y podías pasar el programa completo sin hablar. Y eso era peor a que no te pagaran. Claro. Porque tenías que gesticular lo que estaba pasando y accionar y reírte cuando y reflexionar y reaccionar bien chévere, pero si no tenías línea, eso era un castigo. Wow. Mi papá, y a mí se me hace difícil decirlo porque te incluyo a ti, ¿verdad? Hay 3 puertorriqueños que debieran tener una calle o una facilidad pública con su nombre. José Guillermo Pantalón de Santiago fue de los primeros puertorriqueños, porque Tite Arroyo y Irán Bison eran blancos, brother. Bueno, y Tite Arroyo era pitcher de los Yankees de relevo y era blanco. Tiene a Tite Curé también por ahí. Pues claro, pero estos 3, uno se llama Tony Muñiz, uno se llama José Guillermo Pantalón de Santiago y el otro se llama Piculín Ortiz. Ay, Dios. Y esos 3 tiene que haber un edificio público o una cancha que lleve su nombre. En el caso de papi debía ser un teatro. Claro, El que mira, yo voy a tirar al medio aquí. Ojalá esto lo vea el gobernador, la gobernadora o el próximo, siempre ¿verdad? van a ver. Yo pienso que la Escuela Libre de Música se debería llamar Gilberto Santa Rosa, porque él es un egresado de la Escuela Libre de Música. Y la Escuela Libre de Música se llama, que puede haber sido un puertorriqueño ilustre, pero se llama Ramos Antonini. ¿Y qué tiene que ver Ramos Antonini con la música? Que yo sepa. Nada. Quizás cantaba en el baño muy bien, ¿verdad? Sí, quién sabe. O tocaba el piano, Pero pero lo vieron bien. Pero yo pienso que se debería llamar, y no esperar a que se muera como se murió Agreló. Debería haber en Puerto Rico un gran museo para la salsa, como se merece. Bueno, sí, y que no se roben el dinero como pasó con el de Guaynabo. ¿Por qué no está? ¿Por qué Y no Rafael Itiel 20 veces le dijo a su gente, no quiero que lleve mi nombre. Qué visión la del viejo, ¿eh? Dice él. Bueno, él no quería que llevara su nombre, la presión fue tan grande que lo aceptó. Y mira, nunca abrió. No abrió. Votaron 13 o 14 millones de dólares y nunca Y allí abrió. está. Y allí está todavía. Y allí está. Yo vivo al lado. Y allí está. Mi papá era irrepetible. ¿Cuál es la fuerza
opuesta a que no haya un museo de la salsa en donde origina? Pues yo pensaría que por ejemplo, nadie habla de la diarrea públicamente. Todos nos da diarrea. Pero tú no llegas a una cena de amigos, perdonen que llegue media hora tarde, que tengo una diarrea. No, dice que que mi mujer se cambió 3 veces o cogimos un tapón. Pues nadie habla de estas cosas, ¿verdad? Hasta que habló ahora Bad Bunny de la salsa guardando las distancias y de la plena y de la bomba. Y ahora de repente esto no lo para nadie. Y como tú dijiste ahorita, hay japoneses, yo lo he leído, aprendiendo a hablar puertorriqueño. Ellos dicen, ¿qué estás hablando, puertorriqueño? Yo pienso, Picu, que lo que está generando esta generación que tienen de 30 para abajo, primero van a tener la responsabilidad financiera y la responsabilidad de pagar el precio de que nosotros podamos llegar a la autodeterminación, ¿verdad? Y no le tienen miedo a lo que está pasando. No le Por tienen eso, miedo. pero es responsabilidad nuestra, o sea, de Bad Bunny, tuya, mía, de los artistas, de los deportistas grandes que tenemos, de hacer ver nuestra realidad al pueblo. Pues yo creo que ustedes lo están haciendo, los En deportistas. parte lo hemos hecho, pero Lo siguen pero haciendo. nos tiran para el lado. Lo siguen nos haciendo. Tiran duro, o sea. Ya tú verás cómo no lo han arenado, que ahora quiere jugar de Puerto Rico. Ya vi, sí. Cuando venga y juegue de Puerto Rico y vea cómo de inmediato el país lo ama, sin preguntar si es un HP. No nos va a importar, está representando esa bandera. Tú sabes, yo soy muy amigo de Jerry Batista, el director del programa de baloncesto femenino nacional. Y él me dice, la aportación más grande de Pamela es que ella les dice, yo te voy a decir en inglés lo que dice la letra de nuestro himno, para cuando te pares ahí tengas una idea de lo que está pasando, ¿verdad? Los deportistas lo están haciendo, nuestros artistas en su gran mayoría han adquirido además que este permiso que nos acaba de comprar Benito, Sí. de ser compró el permiso de ser puertorriqueño. Qué cosa, ¿verdad? Qué bendición, brother. Es una bendición bien grande que tienen los jóvenes que lo siguen y los que no también, porque creo que es una conciencia muy necesaria Sí lo es. hacia en adelante. Nosotros ya estamos acá, ¿verdad? Pero hablemos de nietos, hablemos más por ahí abajo. Y yo creo que... No, pero yo creo que va a ocurrir. Está plantando banderas, vamos a decirlo así. Tengo Que fe. que se dijo hace años eso, planté bandera. Tengo fe. Está plantando una bandera, yo también. Tengo fe. Pero creo que... Aún con algunos que piensan políticamente distinto. siempre ¿Verdad? va a pasar. El BCN y el éxito del BCN es un ejemplo, ¿verdad? Difícil transmitirlo a la pelota cuando tenemos muchos más profesionales en el béisbol en Estados En Unidos. Estados Unidos, claro. Porque hay 40 jugadores nuestros que juegan en México, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Europa, en baloncesto. Baloncesto. Pero va a pasar, Pico. Ya que menciona el BSN, ahora te voy a tirar al medio. Sabemos de tu amor al básquet, al deporte en general, pero al básquet mucho. Dame un quinteto ideal. En el básquetbol. Ok. Obviamente, Piculín Ortiz y Raymond Dalmau. ¿Verdad? Me parece a mí que el mejor point guard de nosotros a nivel efectivo, porque tiene una ofensiva espectacular, es Carlos Arroyo. Si Carlos Arroyo en un momento quizás le tocó en los equipos como te pasó a ti, que no eran los equipos, y entonces tú como jugador no tenías la fuerza de vetarlo, Carlos Arroyo. Yo quiero de shooting guard, yo, Rafa Muñiz, a Neftalí Rivera.
¿Cuántos triples hubiera metido ¿Quién no lo si quiere? existieran los ¿Quién no lo triples? quiere? ¿Quién no lo quiere? ¿Verdad? Y para mí, el cuarto hombre, ¿verdad? La posición número 4, en términos efectivos, voy a nombrar 3. Yo sé que tienen que estar en el quinteto ideal, pero voy a nombrar Es 3. difícil. Sí, muy difícil. Es muy difícil. ¿Verdad? Pero para yo ser justo, ¿qué hubiese pasado con Ramón Ramos si no se estrella en el carro? Pienso que él estaría ahí. Pienso que Ramón Rivas, si no se hubiera lesionado, él hubiese hecho un tremendo 5 para que entonces tú jugaras 4 y pudieras jugar, en vez de espalda al canasto, jugaras todo el tiempo de frente al canasto, porque si tú hubieras nacido con ese talento que tú tienes en cualquier otro país, que hubiese tenido un gran grupo de hombres grandes, tú hubieses sido Kevin McHale, Piku. Mejor que Kevin McHale. Ah, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Porque. ¿Tú sabes que mi sueño era ir a que Boston me cogiera? Ah, wow. Y le tocó a Ramón y a mí me cogieron los mormones. Pero imagínate si tú en vez de estar todos esos años que tuviste que estar jugando de espalda, hubieras estado Que no jugando lo hacía de frente. mal, de frente. No, yo no, tenía bueno, que adquirir un poco más, pero como siempre tuve la necesidad de jugar de centro. Y la responsabilidad. Y la responsabilidad. Si algo tenían en común Teo y tú, es que son tiradores muy efectivos. Fíjate que tú eres del alto de Danilo Gallinari. Si en vez de criarte en Puerto Rico, te hubieras criado en Italia, en España o en los Estados Unidos, que yo me alegro que te hayas criado Yugoslavia. aquí. O Yugoslavia. Hubiese jugado Tony Kukoc en mi estatura. Claro, y hubiera jugado de frente al canasto Un poco más, en vez de espalda. Sí. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho más con el desarrollo acá, pero... Claro, con el desarrollo. Pero no me acá. puedo quejar. No, yo lo sé. No me quejo nunca porque lo Ni nosotros los puertorriqueños, al contrario. Sí, no. Yo creo que el clic mío en lo que fuera que tuviese que hacer, yo creo que lo hice bien con compromiso. Más allá de, ¿verdad? Compromiso de amor y cariño a ese deporte. Cuando yo hablo del quinteto ideal, para decirte el tercero, es Teo Cruz, ¿verdad? Que ese sí tuvo que jugar de espalda, pero cuando jugaba de frente jugaba muy bien. Pero Teo Cruz, cuando tú ves los números, Teo Cruz se convirtió en el cuco de América Latina y el mundo. 5 Olimpiadas, no 4 como yo. Y era el cuco. Teo Cruz fue un jugador, mira que tuvo esas batallas. Y jugó poco, allende a los mares, en Europa, por ejemplo, pudo haber jugado mucho Era más difícil. Era mucho más, en la época era mucho más Además complicado. era negro y Sí, puertorriqueño, a eso voy. papá. Tú A eso sabes. iba. Era como decía Ruth Fernández. Pero hubiese matado. Ruth Fernández decía, yo canté en la Scala de Milán y en el Lincoln Center, pero piensen en esto, negra, fea y puertorriqueña. Decía ella. Ella misma lo decía. Decía De ella. acuerdo. Rafa, ¿cuándo nos conocimos? Pico, nos conocimos mucho antes de que tú estuvieras jugando profesional, cuando tuvimos ese sueño, Papo y yo, de colaborar contigo, José Rafael Cospontón, de colaborar contigo, porque te veíamos, yo he seguido a todos los puertorriqueños, te puedo mencionar hasta Andrés Rodríguez, que mucha gente ni sabe quién es, y jugaba de American en Washington, y yo buscaba cómo encontrar los juegos de Andrés, porque era un poingal matador, tirador. Pues yo te conocí cuando tú estabas en Oregon State. Y Tendrías 20 años, la Pico. historia 21. 21. Sí, 20 años. La historia que ahorita lo mencionaste, de transmitir los juegos míos de Oregon State por el Canal 7. Eso fue un sueño. Y le pagábamos a Oregon State, porque no le pagamos ni la Ellos nunca me NCAA. dieron nada a mí. Le pagábamos Quien me dio fue mi mamá. mil pesitos porque nos dieran acceso a la señal. Sí. Entonces ellos nos identificaban en qué satélite estaba la señal, porque cogía Oregon completo, y nosotros a través de México traíamos Podía la bajarla. línea y la bajábamos. Wow. Complicadito. Morelos se llama el sitio en México, Morelos. Morelos. Llegaba a Morelos la señal
y la traíamos a Puerto Mira Rico. para allá. Pico, y desde esa época te admiro brutalmente. No, yo agradecido siempre y más allá, ¿verdad? Estuvimos también envueltos en el juego amistoso que hicimos con el equipo nacional con las estrellas de Magic. Que Magic aceptó, Que fue idea aceptó, porque se trataba de José Piculín Ortiz. Él no le decía Pico, le decía José. Señoras y señores, vamos a conocer rápidamente qué pasará en el Wendy's Magic Challenge presentado por AT&T y Budweiser. Para conocer las alineaciones de esta noche, con ustedes, Pillo Gándara. Irving Johnson. José Piculín Ortiz. Entonces nosotros hicimos este anuncio que voy a ver dónde Fue podrá Pepsi, estar. ¿verdad? Pepsi fue. Sí, pero hicimos un anuncio que No, sí, tú le decías, Magic, we're gonna beat you. Y él le contestaba, no way, José. Ajá. No way, José. Es verdad, tienes razón. Wow. ¿Cómo se dio eso? Pues eso se dio porque, de nuevo, yo vi que Magic estaba haciendo Magic Johnson and his Traveling All Star, Sí. que venía de Bingo Long and his Traveling All Star. Sí. ¿Verdad? Cuando las ligas negras de béisbol, los jugadores de béisbol iban y jugaban a muchas ciudades de los Estados Unidos en carro. Y pagaban 5 centavos por verlo por persona, pero era un juego de vacilón. Pues entonces nos acercamos a su manager, que no recuerdo el nombre, a través de Chiqui Figueroa. Héctor Chiqui Figueroa. El hombre vino al juego. El hombre vino al juego. Me acuerdo, sí. Y de hecho, en ese momento fue un momento bien difícil porque ya él era HB positivo. Correcto, sí. Y lo único que nos pidieron las marcas para pagarnos, las que nos ayudaron, era que él jugara por lo menos 2 quarters. Jugó el juego completo. Y eso es así. Entonces. El peligro era que se No, cortara, y porque le salimos duro. Sí, pues claro, le dimos guerra. ¿Cómo se llamaba el jugador que era un macetero, que usaba los espejuelos de plástico negro, que jugó con él en los Lakers? Kurt Rambis. ¿Cuál Rambis? Vino a repartir bofetadas aquí, oye, porque el tipo no lo podía evitar. Era su naturaleza, Picu. Sí, era pero el juego fue. Kurt Rambis yo lo comparo con Carlos Hernández en Quebradas. Ay, María, Carlitos Hernández, que no le salía pelo al que él tocaba después, donde le diera. No, y era así, daba duro. Carlitos Hernández de los Piratas. Carlitos Hernández, yo fui fanático siempre de los Piratas. Ese juego se dio porque Chiqui Figueroa claro. consiguió, y entonces levantamos el dinero. Nos ayudaron mucho los auspiciadores, el principal fue Wendy's. Me acuerdo de eso. Y fue increíble. Tú sabes que en todos estos eventos ocurren cosas. Vino un tipo en el Hilton y se molestó porque Magic no dejó que... O sea, no paró para tomarse la foto con el tipo y el tipo empujó a Magic. En el juego que hicimos del NBA, el pájaro del Miami Heat arrastró por el pelo a la mujer de un juez ¿Eso fue Morning? del Supremo. No fue Morning, no. Fue Bernie. Fue Bernie de los Heat. Y entonces, ¿tú sabes quién fue mi abogado? Tuto. Y Tuto decía, que soy el mejor del mundo. Yo saqué libre un tipo que hacía el pájaro que se quemaba del Heat. Y entonces yo lo saqué porque le dije al señor juez, fíjese, si nosotros somos serios y respetamos esta corte, que aquí nadie de los que estaban en el juego sabe quién estaba dentro del muñeco. ¿A la esposa de Cueva Segarra? No, porque Cueva Segarra no fue juez del Supremo. No fue del Supremo, no. Fue a la esposa de Frankie, la esposa de Frankie Rebollo. Rebollo, vamos. A la esposa, a Ivonne Rebollo. Qué atrevido. Bueno, pero no, porque era un juego, se lo había hecho a mi mamá en un quarter. Porque entonces de mi mamá vino y sacó todo lo que mi mamá tenía en la cartera y cogió el listing de mi mamá y lo tiró al segundo piso. Entonces le quitó a Ivonne Rebollo las tenis. Santo Dios. A mí me llamó un coronel de la policía y me dijo, Rafa Muñiz, soy el coronel tal cosa. Y yo, no, ¿quién está jorobando? No, soy el coronel tal cosa. Es que estoy buscando a la persona que hace la mascota del Hit. Y yo le dije, ¿me da su teléfono para llamarlo para atrás?
¿Por qué? No pasa, yo sabía que Para me está saber. llamando de Claro, verdad. porque en realidad. Y lo llamaron a los 15 minutos. Yo, a quien yo tenía allá en línea, déjeme poner en conferencia a Tuto Marchán. Y Tuto Tembló. divulgó el nombre. Sí. Pero entonces le dijo al dueño del hit, móntalo en el Llévatelo próximo ya. avión a Miami, que ese no va a venir nunca a Ya Puerto yo Rico. Conozco eso de Tuto, pero grandemente. Así fue, Ay, así bien fue. santa. Se sabe mucho que estuviste involucrado en traer a los Tiburones de Aguadilla conjuntamente con Ángelo acá a Santurce. Obviamente que de lo cual yo formé parte un poquitito después. Primero había que traer el equipo y después era traer a Piculín. Lo que se convirtió en una dinastía, ¿verdad?, de finales de los 90. ¿Cuál fue la historia de ese movimiento? Yo creo que tú tenías relación muy buena con Cucho Quiñones, que Claro, era el dueño de San con Juan. los hijos de Cucho. Entonces compré los capitalinos que promediaban 48 personas pagando por juego. Eso era triste. Tenían a Andrés Guibert. André Guibert fue pero 48 personas. Entonces yo le compré a Cucho los capitalinos y lo fusionamos con los tiburones. a los Tiburones. Se eliminó la franquicia de los tiburones, se eliminó la de los capitalinos y Resurge. para todos mis panas cangrejeros, el doctor Ibrahim Pérez quería que fuéramos los Cardenales de Río Piedra. Sí. Pero yo como era cangrejero de baloncesto y de béisbol, yo le dije, Ángelo, yo compro los capitalinos si le ponemos los cangrejeros de Santurce. Y Ángelo dijo que sí. Y entonces cuando empezamos a conformar las piezas, Ricardo Carrillo, que fue realmente el que administró esto los primeros años, El que dio, sí. él la dijo, yo soy bien amigo de Alberto Arroyo, fue compañero mío, tuvimos un bufete juntos, y Carlos es agente libre, quisiera jugar, Fajardo no tiene equipo ya, ¿verdad? Así que Ricardo trajo a Carlos Arroyo, Ángelo trajo a Alex y a Guaya, y Rafa Muñiz trajo a Piculín. Y Rafa trajo Picuñín. Porque Pico habló conmigo, ya tenía la experiencia con Papu y conmigo. Exacto. Le habían hecho una canallada. No No fue el equipo, Una canallada. fue el apoderado a José Piculín Ortiz. Y me acuerdo que nos vimos Ángelo Piculín y yo en el Pescador en la plaza del mercado de Santurce, la primera vez que hablamos. Y de ahí se dio esto, se creó la dinastía. Yo vendí mi parte porque yo me puse a tener hijos después de viejo de nuevo y yo tenía muchas responsabilidades. Pero tuve un acuerdo con Ángelo y mientras él fue el dueño, yo tenía 6 palcos como antiguo dueño de los cangrejeros. Sí, señor. ¿Cómo define el éxito? Yo defino el éxito día a día. Día a día. Abrir los ojos. Abrir los ojos, respirar. Yo Mirar cuento. para el lado, tener a todo el mundo de los de uno bien. Esta se la robé al licenciado Mario Rodríguez. Yo cuento los pétalos y no las espinas de una rosa. Y todos los días encuentro de inmediato algo que me hace continuar y decir, qué afortunado soy. Qué afortunado soy. Es que yo creo que ese debe ser el centro de cada ser humano, ¿no? No pensar en lo negativo, en lo... ¿Por qué me dio cáncer en mi caso, no? Sí, sí. No, hay que dar gracias por abrir los ojos, tener tu esposa al lado, tus hijos bien, o sea... Yo padezco de la presión desde los 31 años. Y los primeros años me preguntaba por qué. No uso cocaína, no fumo cigarrillo, no fumo marihuana. No exagerado. Me tomo 2 copitas de vino. Cuidado. Esto es lo más que he pesado. Sí. 165, 170. Jugué baloncesto como hasta los 40 años. Entonces, ¿por qué me dio? Y con el tiempo aprendí, pero ¿por qué no? Si que esto, ¿a cuánta gente no le da cáncer, sí, Picu? claro. No vamos a luchar. Y yo me tomo mis pastillas y llevo, gracias a Dios, 37 años con la presión controlada. No te pregunté, ¿hiciste deporte en algún momento? Sí, jugué ¿Cuáles? baloncesto. ¿Solo? Pero jugué baloncesto en el Colegio Espíritu Santo en 9 y en 10.
pero como era tan chiquito, no jugué en 11 y en 12. Ya habían empezado a crecer. Entonces no te daban ni el chance. Era como tú que tenías que jugar de espalda. A nadie se le ocurría poner un tipo que me imagino que en high school medía 6'6", 6'7". Yo medía 6'6" y no jugaba, no me ponían. Pues, No me imagínate. cogían. Y entonces Pero en Sagrado Corazón jugué Albert Cruz. Sí. Albert Cruz, que era un atleta. Que es un fiebre y un atleta tremendo. Me sí. dio el tapón más grande que me han dado en mi vida. Él y Angelo Cruz, en los barbachanes se jugaba duro. ¿Verdad? Albert Cruz y Angelo Cruz, fíjate que los dos Cruz, uno cubano y el otro boricua, ¿verdad? No, Albert no era cubano, también boricua. Cubano era otro corredor de Sagrado. Sí. Entonces de Sagrado jugaba intramural y estaba de añadido, pero a mí me encantaba jugar. Después en el equipo de los artistas yo era el point guard. Y a mí Angelo me despertaba, porque Angelo vivía al lado mío, ya nosotros viejos, porque yo era el point guard. Y el equipo éramos Nano Cabrera, tiraba bien. Wow, John, bajito, quizás una pulgada más alto que yo, y donkeaba de espalda. Brincaba como el caray. Angelo que tiraba de afuera, Angelo llegó a jugar superior. Sí, sí. Angelo Poco, de Ponce. De Ponce y de San Germán. Bueno, comió banco y se convirtió en una estrella. Si volvieran a hacer, me fajaría por jugar baloncesto porque me encanta. Todavía te hago un cuento. Cuando ya me estoy quedando dormido, todas las noches, pienso que estoy bajando la bola del equipo nacional para ver si le ganamos a los Estados Unidos aquel juego en Montreal que perdimos porque Mario, que es mi pana desde que jugaba en La Salle, él, porque Mario falló una guira, ¿verdad? Que él no lo hubiera querido fallar. No, claro que no. ¿Verdad? Que fue en Múnich. Le tocó dos Fue en veces, no, Múnich. eso fue en España. En España. 8-6, que yo no pude ir. 8-6. Que yo me lesioné. Fallaron esa guira. Pero bueno, Mario, te quiero y te admiro y tú lo sabes. No, pero él lo dice, pues sí, para eso es que practicamos. Exacto. Para tirar, pero fallar o que se Decía meta. Eddie- Le tocó dos veces, no una. Decía Eddie Ríos Mellado, que se inventó la línea de 3 puntos. Un boricua, ¿verdad? Que todos los tipos que podían donkear cómodo, cuando se iban en guira tenían que donkear porque tú sabes, no hay un tiro más certero que donkear. No show off. El donqueo a dos manos como hacía José Piculín Ortiz, tú buscas y Picu 8 de cada 10 donqueos tuyos son a dos manos. Y era, sí, yo casi nunca iba a una mano, pero era algo también que la gente pedía mucho. Levantaba El público. a la gente. Era un jonrón. Levantaba, Era un jonrón. Era un jonrón. Y la gente se volvía loca, olvídate de eso. Todavía tuve eso y digamos el esfuerzo, ¿no? Yo cortar una bola desde acá para llevarla completa por ahí para abajo, un tipo de 6'10". La gente, Manuel decía, ay, miren, o la patea o algo hace. Pero me salía bien, ¿no? Claro. Que no todos podemos ser igual, porque igual en algún momento la pateé. Exacto. ¿Por qué no? Así que sí que es el tiro más certero, pero a veces te encuentras solo y lo puedes fallar. También es verdad. Porque los he visto. A LeBron lo vi fallar un donqueo solo prácticamente. Si es que la bola es redonda, brother. Ahí está. La bola es redonda. Ahí está. ¿Qué consejo le da a los jóvenes hoy en día? Es que, ¿verdad? Un poco así, que quieran hacer una carrera en el mundo de las artes escénicas y el espectáculo. Pues mira, empezando por mi hija Camelia, Te voy a preguntar, que canta, Gabriel, gracias por que acordarme. escribe, que es actriz, con dolor en el alma, hay que ir, jugar en las grandes ligas fuera de aquí. Las grandes ligas pueden ser México, España, pueden ser Estados Unidos. Esas son las grandes ligas. Tratarlo. Atreverte. A esta edad que ella tiene. A esta Ya edad. son Porque nosotros tenemos 24, 25, pero ella parece que tiene 18. Eso lo Sí, sacó bien jovencita. del lado de García en la Oceda. Sí, pero te pregunto también, ¿es tímida así tanto como, porque tú eres, obviamente puedes ser jocosísimo, pero también tienes Yo tu soy parte- muy tímido. Pero sí, lo sé, por eso es que te lo pregunto, porque el día que la vi en tu oficina, que no la había conocido, perdón, no la había visto hacía mucho tiempo. Claro, habías visto Cangrejera. Es correcto, pues tiene ese Sí. ¿verdad? Sí, es tímida también. Pero
tienen que prepararse lo mejor posible. Aquí tenemos una escuela de drama excelente en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Lo que pasa es que, fíjate que en el béisbol sabemos que para jugar de verdad, para estar en las grandes ligas, nos tenemos que ir a clase A, AA y AAA. Nadie sale de la AA, que hay mucha calidad. Yo vi un tipo ponchar en un juego por televisión 3 veces corrida a Igor cuando se fue a jugar AA. Pues tú sabes que a Igor, todavía al día de hoy, Igor, sabes que eres mi pana, pero con la curva te poncho hasta yo. Con el fastball le bateaste muchos honrones a Randy y él lo dice. Y lo sacaba. ¿Verdad? Lo sacaba Sí, pero con la curva todavía se ponchaba. no lo veía. Con un little leaguer, ¿verdad? Pues yo pienso que nuestros grandes artistas en el drama, el cine, etcétera, tienen que emigrar. En la música, gracias a lo rápido que va el digital y el Hoy en ejemplo, día, claro. son todos nuestros artistas urbanos viven aquí. Digo, algunos y los pelan porque compran una casa en Nueva York o una casa en Los Ángeles. Mira, si ¿Por qué no? si el tipo que vende carros y el tipo que tiene los supermercados tiene casa en Nueva York y tiene casa en Los O en la Ángeles. isla, en Vieques, en Luisito Culebra, Vigoró tiene casa en España. en España, yo sé dónde. Y aquí es donde bebe ron. Sí, yo sé dónde camina las calles, que son poquitas, pero Claro, las camina todas. claro, porque sabe cómo regresar a las 3 de la mañana. Pero es así. Y el consejo que les doy es que se preparen lo mejor posible, que no se sientan mejor que nadie, pero peor que nadie tampoco. Obvio. Y que no le tengan temor. Esto yo lo aprendí de Paquito Cordero, mi padrino. Me dijo, no tengan miedo a hacer una maleta y a llevarte artistas de aquí a darle la vuelta al mundo. El mundo va a terminar siendo una villa. Y el mundo, gracias a lo digital, es una villa. Y nuestros grandes artistas somos líderes en el mundo, brother. ¿Sabes? Somos líderes en la música en el mundo. Y debo decir que este tema de hoy en día de los talentos que sean por las redes sociales están multimillonarios. Brutalmente. En la época de tu papá, que hubiese sido con No, yo pienso la que facilidad de hoy mi papá hubiese sido Elon Musk o Disney o Walt Disney, porque el tipo ¿Cómo? tenía esta creatividad, vino y hizo el primer zoológico privado, vino y entonces tuvo su aras o su potrero de caballo y todo el mundo se reía de él porque él cambió de heno a pellets y se reían de mi papá. Entonces vino Guaybanex y acabó con la sequía de los clásicos del Caribe, y vino Henley Road y acabó con la sequía de las triple coronas. Dime solamente esta última pregunta. Tu papá cocinaba los domingos, digámoslo así. Todo el mundo tenía que estar y la Eso así. pregunta más importante es cuál era el tema en la mesa. El tema, la familia. La familia y la puertorriqueñidad Wow. era el tema. La familia. La familia era súper... Allí no se hablaba de televisión ni de trabajo. Mi papá jugaba billar y jugaba ping-pong siendo ciego clínico. Te lo digo por el ping-pong. Y mi papá jugaba ping-pong y billar y nos pasábamos el día. Y allí él, tú sabes, yo recuerdo una de las hijas de Toño, mi papá le enseñó a que no se asustara porque papi me regañaba en televisión a mí. Entonces me decía, pero Nilsa, eso es solo jugando, eso es televisión. Pero era así, y no se hablaba de nada que Era no fuera la familia. El trabajo era de lunes en adelante hasta el viernes. Todos los domingos familiares, en casa Y de en el abuelo familión Tommy. más los Y la añadidos. casa se llamaba La Casa Feliz. La casa feliz. Eso es así. Picu, aquí estoy a preguntarte, primero como Juan fanático y segundo como Rafa Muñiz. ¿Ok? Como Juan fanático, ¿por qué el número 4? El número 4 viene porque yo siempre he sido admirador de Georgie Torres. Ok. Sí, por ahí viene. Entonces, siempre se le daba al hombre alto en los equipos el último número, el 15. Pues yo no. Yo siempre dije yo quiero el 4, pero por la admiración que siento por Georgie Torres. Ok. Esta pregunta también es de Juan fanático.
tú como hombre grande, dominante en una región, tiene que haberte pasado por la mente muchas veces, ¿qué hubiera pasado si yo en vez de medir 6'11", hubiese tenido este amor por el baloncesto, pero midiera 5'11"? Yo creo que en parte me la has contestado porque eras admirador de Georgie Torres, pero me gustaría saber cómo hubiera sido ese Piculín Ortiz si en vez de ser ese el centro de América, hubiese sido el point guard o el shooting guard de América. Hubiese sido, por la admiración, yo siempre toda mi vida he sido de los fanáticos de los Lakers, de toda la vida, en buenas y en malas, pero fanático de Magic Johnson. Hubiese sido un gran point guard porque digamos, mi sueño como con la estatura que llevaba, por eso es que a mí me gustaba coger el rebote y bajarla yo mismo, porque yo quería hacer eso. Pude haber sido point guard, pero como bien dice, si no hubiese tenido la estatura, hubiese sido un point guard muy, muy imitador, estilo Magic Johnson. Muy bien. ¿En qué momento del desarrollo tuyo como baloncelista te percataste que tenías la oportunidad de ser un jugador, lo que se llama generacional, ¿verdad? La generación de Piculín Ortiz fue una generación de un éxito en nuestro programa nacional que yo siempre he dicho y lo diré, sabes que me gusta argumentar, no tanto como Pedro, pero me gusta argumentar sobre, Pedro mi hermano, Sí. sobre el poder generacional de Piculín Ortiz como jugador. ¿Cuándo te diste cuenta que llevabas a un país en la espalda en ese sentido? Siempre. Lo que pasa es que yo no tuve la oportunidad de, en categorías menores, jugar, representar a Puerto Rico. Solamente en el 83, que jugué el Panamericano, el Centroamericano Juvenil en República Dominicana. Ahí sentí el peso bastante porque ya había, pues, de alguna manera participado en la preselección en el 82 que fuimos a Panamá. Ese fue mi primer viaje. Entonces, ya había comenzado a practicar con la preselección contra Rubén, Georgie, Angelo, Cora, Charlie Bermúdez, todos esos jugadores de la época que yo admiraba y admiro y seguía. Entonces, la primera vez que me pongo la camisa en una práctica de la selección nacional B, pues fue algo bien, yo diría, abrió mis posibilidades de alguna manera. Yo dije, wow, estoy aquí con esta camisa del equipo nacional. Yo vine a ver a Manolo Cintrón, que fue el invitado para esa preselección, y yo estaba arriba en chancletas metedeos y pantalón corto. Y Flor le dijo a Jockey Rodríguez, busca unas tenis a este que va a practicar con nosotros. Así fue. Ahí llego, pero sentí el peso. Porque oyendo, claro, Flor dirigiendo la práctica, Charlie Bermúdez, que era muy, muy arraigado al trabajo, yo dije, uy, esto es un costo fuerte. Claro, ya después me toca entonces ir a Panamá, que no jugué casi nada, que no pasa nada, eso fue parte de un proceso, pero regreso y me toca ir juvenil a Santo Domingo. En ese torneo jugamos la final contra la Dominicana. Perdimos por un punto, yo fallé el tiro libre. Ah, ok. Yo fallé el tiro libre. Entonces... ¿Y Tito Holford jugaba de República Tito Holford Dominicana? jugó y el Grillo también. Y el Maíta Grillo, Maíta Mercedes, que jugó aquí con nosotros en Claro. San Germán. La Pantera estaba, la Pantera. No, la Pantera no, estaba de fanático allí. Ah, ok. Franchi Prat también, pero en ese torneo, cuando yo sentí ese temblequeo allí, la primera vez, ya tú sabes, jugué un torneo bastante decente, fuimos a la final, fallé el tiro libre, supuestamente dijimos que me habían movido el canasto, estaba aquello abarrotado. Sí, yo me acuerdo de ese Pero juego. ahí me tocó como que en alguna manera dije, esto pesa bastante. No había jugado nunca en Puerto Rico, ¿verdad? Con nuestra gente. Y entonces poco a poco fui asimilando esa parte especial
de representar un país, como Wow. bien me pregunta. Y ahí estuviste, entonces una vez te convertiste en el Centro Nacional, tienen que haber sido entre una cosa y otra 15 o 18 años, Pico. Fueron 23 años en la selección. Wow. Estuve 26 en total, lo cual 2 no jugué acá en la liga. Entonces, pero 23 en la selección, pero más allá de eso, la suerte mía y digamos la parte del éxito que tuvimos fue que salí en una camada de estatura, que fuimos los que marcamos ese equipo nacional de entonces, ¿ves? Entonces, pues, yo tenía, digamos, bastante ya mi juego, ¿verdad? Encaminándose a mejor cada vez y cada vez y cada vez más. Y pues la responsabilidad poco a poco fue cayendo mucho más en mí que en otros nombres, vamos a decirlo así. Así que por eso yo me convertí, que mucha gente lo sabe y lo dicen, y tú bien lo sabes, de mi carácter dentro del equipo nacional como era. Que era Puerto Rico primero que cualquier otro nombre, Eso es así. que Ponce o que San Germán o que el que O que Guaynabo. Santurce. Sí, yo ahí le hacía ver a los jugadores, esto es otra cosa. ¿Por qué? Porque yo tenía ese peso ahí encima de mis hombros siempre. Claro, además que tú tuviste la suerte a la vez que geográficamente no solamente jugaste en los Estados Unidos, jugaste en Europa. ¿Te fue mejor en Europa? Mira la pregunta. ¿Te fue mejor en Europa que en Estados Unidos con el respeto hacia el ser humano? O sea, ¿a Piculín el ser humano lo respetaron más en Estados Unidos o en España? ¿O en Europa? En Europa. Ciertamente, sacando el college, Ajá. me tuvieron muchísimo respeto y muy buen trato. Me respetaron mucho más en Europa. Ok. Y me respetaron mucho más en Europa porque para mí el NBA era una liga más. Entonces, yo siempre tenía dentro de mi corazón que lo importante para mí era venir los veranos a jugar a Puerto Rico para que la juventud me viera y jugar por la selección nacional. Siempre. Por encima de todo. No me importaba. No sé si quizás a veces yo digo, si me hubiesen dado 20 millones, Por no jugar. por eso, pues Claro. quizás hubiese cambiado algo, pero no, yo no creo que dentro de mi corazón pudiera yo poner dinero por encima de mi patria, nunca. Muy bien. Y así lo has demostrado Sí, toda la vida, nunca. Picu. Jugaste en Arecibo, jugaste en Santurce, jugaste en San Germán. Esos 3. Ok. Y Arecibo no lo cuento mucho porque no duré Un mucho. año, un año. No duré ni el año. Cuando ¿Quién era el estuve por dueño? ahí, ¿Luis Monroso? No, No. esa fue la mala suerte. Fue la anterior. Babilonia Claro. con Yamil Chade. Claro. Entonces, claro, surgieron varias cosas. Fuimos a jugar un juego contra Bayamón en Orlando y yo me enfermé. Me dio una salmonela. Cuando regreso, pues habíamos ya pactado un contrato, entonces yo no me estaba presentando, yo me vine a otro hospital, ellos se enojaron. Y nada, simplemente llegamos a un acuerdo de vamos a terminar el acuerdo y lo dejamos ahí. Y no terminé, no jugué la temporada prácticamente en Arecibo. De los jugadores del equipo nacional, porque es muy cierto que uno se lleva mejor con una gente que con otra. El que diga que es árbitro de baloncesto o de béisbol o del deporte profesional que sea, que diga que no es fanático de un equipo o que le cae bien Michael Jordan o Piculín Ortiz o no le cae bien Michael Jordan o Piculín Ortiz, ¿verdad? O sea, que toda esta gente son seres humanos. Obviamente yo viví un poco de lo que tú has vivido por tantas décadas, que es que la gente se le olvida que uno hace pipi y caca, ¿verdad? Para Claro, decirlo como es. claro. Y uno, para ellos está obligado. Pero de esos jugadores del equipo nacional, hoy día, tú que eres un hombre de 6 décadas, que ha pasado en Niágara en bicicleta, como diría Juan Luis, en muchas áreas de tu vida, en salud principalmente, porque lo demás se resuelve, ¿verdad? ¿Quiénes son tus amigos hoy día
de ese equipo nacional. No vamos a decir con los que hayas tenido controversia. ¿Quiénes son tus amigos? De esas épocas, de todas esas épocas tuyas del equipo nacional. Considero que la gran mayoría, Jerome, Carter, Pipo, Papiro, Edgar, Quijote siempre ha estado ahí grandemente. Con otros, pues claro, pues Raymond Goss, por ejemplo, que me llevaba bien y me llevo muy bien, no tengo mucho contacto, Edwin Peyot, Genio. Realmente yo tengo muy buena relación con la gran mayoría. En muchos de los casos es que hemos perdido, ¿verdad?, contacto. Se mueven o no están aquí o allá. Más liviana pero esta. básicamente eso. Más liviana esta que te voy a preguntar. Sin decir nombre, tiene que haber un par de árbitros. Ramón Rivas, gran compadre mío. Es tu pana. Gran compadre. Tiene que haber algún árbitro en Puerto Rico que no fue justo contigo a través del tiempo. No estoy hablando solamente en las decisiones en la cancha, pero sino, porque vuelvo y digo, Michael Jordan, yo leí varios libros de él, y Michael Jordan, ¿verdad? Que el próximo proyecto tiene que ser tu libro. Pero Michael Jordan dijo, fulano, mengano y sutano, claro, tú estás en una etapa de tu vida donde fulano, sutano y mengano, ¿verdad? Tú puedes abiertamente decir que no fueron justos contigo por la razón que fuera, ¿verdad? Carlos Beltrán, el pelotero, dice que el tipo que tuvo la diferencia con Roberto Alomar, que Carlos Beltrán era un tipo mucho más joven en ese momento, ¿verdad? Fue un abusador con Roberto Alomar, aunque Roberto Alomar le haya dicho algo sobre el hijo que el tipo había perdido. Pero el tipo estuvo abusando de Alomar tanto que tú sabes que llega el momento donde, brother, ¿sabes? Revienta. Entonces, yo no, ¿verdad? Si esto fuera otro tipo de programa y si le tienen que poner un bip, se lo ponen. Pero si tuviera que mandar para el carajo un árbitro, tiene que haber uno que nunca lo mandaste. Pues la realidad... No seas político. No voy a ser político. Mira, yo tuve un problema muy serio, entre comillas, porque considero que fue una parte, primero, injusta de mi parte y segundo, muy madura en el momento con Aníbal García. Que da la casualidad que, como te comenté ahorita, hablé con él ayer. Y es un caballero. Y fue mi jefe en FIBA. Y es un caballero. Conmigo se ha portado espectacularmente, no solamente en el momento difícil, porque incluso cuando pasó, nada, yo acepté el error y acepté todo lo que vino, la multa de 5,000, la suspensión de 2 juegos, etcétera, etcétera. Pero como digo, errores que cometemos dentro de la inmadurez y también muy injusto porque un juego por televisión, mi tenis estaba pisando la línea. Pero yo no la podía ver porque yo estoy envuelto. Claro, seguro. Para eso está él. ¿Ves? Pero así de yo pensar en un árbitro... rayo. No tienes que decirme nombre. No, yo si lo tengo que decir, lo digo. No tengo ningún problema. Ninguno. De la época... a mí yo lo quiero mucho a don Calvin Pacheco. En paz descanse. A don Calvin Pacheco. Y con Calvin yo tenía mis cositas porque él sabe que él corría el show un poquito más allá dentro de su él era showtime. Es la cosa. No que le tenga ninguna roña, pero en ciertas jugadas yo decía, pero qué injusto, ¿no? Bueno, decía yo, ¿no? Y me pongo a pensar y me río porque él era tan agradable. Muy agradable. Sí, señor. No, señor. Sí. ¿Sabe? Que fue vecino nuestro en Montelledra al final de su vida. Sí. Saludaba a Rafael todos los días y le preguntaba a Rafael, y el señor Muñiz, tu papá. Así mismo. Yo quiero hablar con el señor Muñiz, tu papá. Venga acá, señor, venga acá. ¿Usted se recuerda que yo era muy amigo? ¿Usted se acuerda que yo era muy amigo de Eddie Ríos Mellado? Que decía que usted había hecho tal cosa y tal cosa en el Espíritu Santo. Aquí voy con las preguntas personales de tu amigo Rafa. Picu, ir al baño en un avión, eso tiene que ser un problema para un tipo de casi 7 pies. Mira, cuando la primera vez, como te digo, que viajé a Panamá, fue mi primer viaje de toda la vida en un avión, yo era flaquitito, 166 libras, midiendo 6'5",
6'7", 6'8", 6'9", qué sé yo. Oye, yo entraba y chévere, flaquito. Pero poco a poco ese flaquito fue echando libras. Y ya después yo decía, me cago en nada, se me están haciendo... Y no cambia nada primera clase a toilet class. No, seguro. Absolutamente. Son iguales. Y yo decía, Dios mío, pero nada, yo en mi caso, pues yo siempre he sido muy respetuoso con el tema de limpieza y malos olores, entonces yo siempre me he sentado cuando voy al baño, a cualquiera. Pero sí era un poquito complicado, sobre todo no solo no en los aviones grandotes, en los aviones pequeños, que es peor aún. Ahí sí que pasaba uno las de Caín. Porque entonces el avión, ya tú sabes, se mueve y Está claro, está claro. Bien claro. Está claro. Lo puedo ver. Y entonces, pues, complicado. Lo puedo ver. A mí, en Espíritu Santo, yo crecí, después que me gradué del colegio, crecí 4,5 pulgadas. Es un tipo que lo que midió, porque ahora a la edad que tengo uno va perdiendo estatura, en serio. Pero yo llegué a medir como 5'8", ¿verdad? Pero en espíritu medía 5'3", por ahí. Y ya tú sabes que todo el mundo me vacilaba, te puedes imaginar, ¿verdad? Lo voy a decir porque estamos aquí en Mojón de Anafre. O sea, tú sabes, ¿a ti te bulleaban por alto? Sí, me bulleaban y muchísimo. ¿Y todavía hay gente que te mira raro por alto? Ahora sí, sobre todo las personas mayores se equivocan, pero lamentablemente ya yo no aguanto, ya yo no tengo filtro. Y los paro. Lamentablemente no, eso es un derecho que tuviste por toda la vida. Antes yo no lo hacía. Pero lo tenías el derecho. Y viví el bullying bien marcado, en mi pueblo, en Calle, en la escuela, bien marcado. Porque yo no era una persona nunca he sido una persona bélica, ni de pelea, ni de buscar problemas, nunca en mi vida. Pero sí, sufrí el bullying, que antes no le decían bullying, antes era, y olvídate, esos son chamacos que, tú sabes, y mis padres eran los dos maestros, yo estaba en la escuela de mi papá o de mi mamá. Y yo cogía bofetá, yo no podía repartir bofetá, porque me daban a mí. Usted no puede tocar a nadie. Yo te he visto tantas veces a través de tu carrera jugando. Te vi en Arecibo, pero te vi en San Germán, por supuesto en los Cangrejeros, con el equipo nacional en y fuera de Puerto Rico. Te vi, ¿verdad? Y siempre has tenido un respeto por el fanático, que no necesariamente es lo común, y lo hemos vivido, por ejemplo, este año en el BSN, con varios jugadores, o no sé si fue, yo sí recuerdo de Marcus Cousins, ¿verdad? Que me parece que si tú has logrado, si la mayoría de la gente ha logrado, que los que juegan, ¿verdad? Han logrado desconectar casi por completo, porque esta gente es la que paga por el ticket, chévere, no te pueden faltar el respeto. Y yo te vi una vez a ti treparte que le habían faltado el respeto a un familiar tuyo. Mi hermana, sí. Claro, yo te vi. Esa fue la única vez que yo te vi subir y yo estaba ahí. Pero porque se metió con mi hermana. Yo lo sé. Si se meten conmigo, yo no. Claro. Yo me quedo en la cancha y se acabó. Porque, o sea, yo como Godofredo, ¿verdad? Pues yo tenía que aguantar que la gente me dijera Godofredo, si mi papá me decía, es que si la gente no ve el programa, no ganamos chavos, no cobramos, esta es la manera de nosotros vivir, y quizás ellos te admiran. Me pasaba cuando chamaco de 23 o 24 años, ¿verdad? Que venía una nena bien linda y decía, ay, mira, William, ahí está Rafa Muñiz. Entonces venía William, enseguida le daban, son zánganos, pero Godofredo, de hecho, por el tono de cómo te dicen pico a ti, tú sabes si lo están diciendo con respeto o bulleando. Y por el tono que me decían Godofredo a mí, yo sabía si era por admiración, ¿verdad? Tú, con esta escuela que eres, ¿crees que con este nuevo dinamismo que hay del baloncesto, no en Puerto Rico nada más, sino en los Estados Unidos, en la NBA, brother, a ti te cantaban dos técnicas al FAO por discutir la jugada, y aquí yo veo, ¿qué cambió? Cambió el reglamento donde todos los jugadores pueden expresarse visualmente y físicamente y verbalmente con un árbitro. Bueno, yo creo que debe haber una línea, primero que todo, de los jugadores hacia los fanáticos, donde primero el jugador tiene que tener el comportamiento, ¿verdad? Como profesional. Pero
también creo que el fanático no paga un boleto para ir a insultar a un jugador. Puede gritar en contra, lo que tú quieras, pero insultarlo en la cara no me parece justo, es lo primero. Pero está pasando mucho porque yo Sí, oigo pero- que le decían a Walter Hodge, Pues, le sí, porque es decían que que no saben que pagaba la sí, pero pensión. estos son jugadores que la mecha corta. Ah, ok. En el Ok, caso síguelo de por ahí, estos dos, son jugadores, y lo digo con mucho, si estuvieran aquí también se lo Claro, diría sin y lo problema. respetas y lo admiras. Son jugadores con mecha corta y entonces por eso los provocan. ¿ves? Pero creo que el jugador debe ser el que mantenga la calma y no el que vaya a buscar de ninguna manera ¿verdad? El contacto con ningún fanático. Pero sí debe haber que ese fanático se procese punitivamente por lo que sea. ¿Por qué? Tú tienes tu hijo al lado y tú me estás gritando a mi hijo de puta, cabrón, Eso es así. pendejo, pato. Yo viví eso. Pero yo me desquitaba metiéndoles canastos. Claro. Por más que me grites, te voy a meter más canastos aún. Claro. Y más canastos aún. ¿Ves? Que O es lo que uno debe hacer. tapones, o defiendo, Y claro. ganarle. Claro. Y ganarle es un tapaboca. Porque también hay el equipo que aunque pierda, siguen jorobando. Eso es así. También hay el fanático que aunque gane, te siguen pisoteando. Yo por eso ganaba, yo no pisoteaba a nadie. Yo me iba para mi camerino y se acabó, te gané, me voy. Perdí, no me vas a pisotear. Porque una cosa es yo estando jugando, te puedo escuchar y no mirar y picharte. Pero no vienes personalmente a mí a insultarme jamás. No, hasta ahí Está llegamos. claro, está claro. Hasta ahí llegamos, de verdad. La última por hoy. El Piculín Ortiz fue a Oregon State. Piculín Ortiz fue drafteado en la NBA. Piculín Ortiz jugó en la NBA. Piculín Ortiz jugó por lo menos en 4 países de Europa y jugó en Turquía. No, jugué en 2 países, Dos países. como ligas, ¿verdad? En las ligas locales. ¿Ok? Eso sí, corrí toda Europa jugando contra Ok. ellos. Pregunta que te hago. Si volviera a Oregon State, con lo que tú has vivido hoy, ¿qué carrera hubieses aprovechado? Porque eres un tipo brillante. Escucharte hablar es un privilegio. Igual. ¿Qué carrera hubieses escogido para tener paralela, para que si en vez de haber podido jugar 25 o 27 años, te hubieses tenido que retirar por la rodilla o lo que fuera? ¿A qué te hubieras La que dedicado? estudié, comunicaciones. Esto Ok. mismo. Yo estudié comunicaciones en Oregon State. Me quedé a 21 créditos de Ok. terminarlo. Y era porque faltaban las clases de matemática que... Ah, Hijo de maestro de matemática, no me llevo con los números, pero estudié bien afincado comunicaciones, radio y televisión. Y Muy por bien. eso, de alguna manera, me ves que me desenvuelvo bastante bien. no, no Dentro solo te del desenvuelves micrófono y un poquito las cámaras. bien. Yo creo que eres una persona que pregunta y que escucha lo que responde el que está al otro lado. Picu, te agradezco que me dieras la oportunidad de A veces me adueñarme del dicen que no, que micrófono. interrumpo mucho, pero ¿sabes No qué creo, pasa? no que, creo. que yo no entrevisto, yo Conversas. converso, exacto, y monto conversaciones que yo creo que es más interesante. Picu, El privilegio es mío. gracias, brother. Gracias De a ti. verdad. Estoy súper orgulloso, primero, de tenerte aquí. Gracias. a ti. Segundo, más aún, de la familia de donde procedes, tus padres, tu familia, más aún los gran puertorriqueños que son, Gracias. que eso para mí tiene un respeto mucho más allá. Y más aún mi admiración de siempre por lo gran puertorriqueño que eres Gracias, Picu. y por la mente privilegiada que siempre sigues aportando a nuestra sociedad. Eso quiero que conozcan muchas personas que quizás te vieron como Godofredo nosotros, pero los de hoy en día no te ven como Godofredo. Es correcto. Te ven como ¿verdad? El promotor, pues, el caballero de la salsa, etcétera, etcétera. Y en tus pininos que siempre sigues haciendo. Pero muy orgulloso de tenerte como amigo, como hermano, y agradecerte siempre de estar tanto en las buenas, pero has estado en las malas también. Picu, Eso, te quiero gracias, mucho.
Gracias. Gracias a ti. Señores, nuestro amigo, hermano Rafa Muñiz, no es lo mismo ni se escribe igual. Así que estudienlo bien. Un gran puertorriqueño, pero sobre todo un pensante que defiende mucho nuestra cultura y lo que somos realmente como puertorriqueños. Hasta la próxima. Gracias, Picu. ¡Ay!